Hola, buenas noches. Como ya habrán notado, seguí la sugerencia de uno de los lectores y cambié el nombre del canal. Ya no es Francisco Gómez Pedro, Bergoglio ya se murió. Y pese a lo que digan de que este papa sí es tradicional, porque usa el latín y las vestimentas tradicionales y bla bla bla, el asunto sigue igual. Esa cosa no es la iglesia. Y por lo tanto, este canal se va a dedicar ahora a dos objetivos. Por un lado, intentar servir como una especie de núcleo donde podamos reunirnos a intercambiar información, comentarios, cosas instructivas para nosotros los católicos, alias malditos sedes. Y por otro lado, intentar darles un sitio donde puedan tener una información de entrada los que ya estén fastidiados de la secta conciliar. Los últimos videos fueron sobre el asunto del movimiento Tradi, y hoy quiero cerrar el asunto con un asunto que es fundamental, que es hablar de Monseñor Tuck y del sedevacantismo. Lo primero, ¿qué cosa es el sedevacantismo? Bueno, los sedevacantistas no es una secta, somos simplemente católicos que admitimos la realidad de que no hay un papa en Roma y que el último papa que hubo en la Iglesia Católica fue su santidad Pío XII. Ahora bien, eso no decide el asunto de qué cosa es el catolicismo. Bueno, para intentar ponerlo en pocos términos, hay dos cosas importantes. Uno, ¿qué es el catolicismo y qué es la iglesia? Entonces, del catolicismo sería muy largo definirlo, pero para que se den una idea, vámonos con puntos rápidos. Primero, tú, mi estimado conciliar, el catolicismo no es lo que haces. No es que vayas a misas, reces rosarios, que tengas la devoción de la Divina Misericordia. Entonces, no es lo que tú haces. El catolicismo son las creencias que se funden en el cerebro, por llamarlo de algún modo, hasta el grado que rigen toda la vida. Las actitudes, la moral, todo lo que haces viene entintado por lo que nos transmite la iglesia en esas creencias, lo que es lo mismo en dogmas. Entonces, lo que hacen es transformar interiormente a la persona, porque eso es lo que hace la verdad, librarla del error que empieza por estar dentro de la persona, que nos transmitió Adán. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, los católicos necesitamos la iglesia porque es quien nos enseña, nos nutre, nos hace miembros de una sociedad, nos da un lugar en este mundo. Y la iglesia, porque siempre me andan preguntando, ¿dónde está la iglesia? Espérame, vámonos por partes. La iglesia es el espacio, por llamarlo de algún modo, donde se preservan, conservan y enseñan todos los dogmas de la iglesia católica. Y siguiendo esos dogmas, donde se le da culto a Dios según lo que Dios manda. Ahora, ¿dónde demonios está esa iglesia? Bueno, donde sea evidente que se siguen todos los dogmas de la iglesia en lo que se enseña, y que se sigue la liturgia que está vigente, porque ningún papa después de su santidad Pío XII la ha cambiado, no ha habido papas. Entonces ahí está la iglesia. Si tú no tienes acceso al espacio donde se celebra una liturgia con eso, no importa. Si tus creencias son las de la iglesia, y eso es lo que discutimos en este canal, que es lo que separa unas de las otras, tú eres católico. Ahora bien, ¿cómo se diferencia la iglesia católica de la secta del morenismo? Bueno, hablando de los puntos principales de hoy en día, nosotros los católicos creemos que la iglesia y el magisterio de la iglesia, o lo que es lo mismo el papa, son infalibles e indefectibles. La parte de indefectible a lo mejor no es muy entendida. Indefectible quiere decir que no puede renunciar a su misión ni por un minuto. E infalible quiere decir que nunca se equivoca ni por un segundo. Nosotros creemos que la fe, la santidad, la pertenencia y muchos otros atributos
son del tipo cualitativo, es decir, se tiene la cualidad. Nosotros creemos que estamos en los últimos tiempos y nosotros creemos en el dogma: fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, típicamente un conciliar o un neoconservador o un tradi van a creer que los papas son falibles, o que ya que regresen a la tradición arreglarán todo lo que otros han descompuesto. No, eso sería negar el dogma de la infalibilidad. Ellos creen que la fe, la santidad y la membresía a la iglesia son asuntos cuantitativos y por lo tanto dicen, bueno, tiene un poquito de fe. No, ahí en la iglesia queda un poquito de santidad. Bueno, sí es medio católico, como que pertenece a la iglesia y como que no, porque sus actitudes. Entonces, entienden las cosas no de que se tenga la cualidad de, sino que ven algún signo o porcentaje de y dicen, entonces tiene la cualidad, lo cual no es cierto. Cuando nosotros decimos estamos en los últimos tiempos, ellos dicen, espérame, Jesús nos dijo que ni el Padre sabe la hora, entonces tú ¿por qué te metes a decir que ya estamos en los últimos tiempos? Y ellos creen que puede haber salvación fuera de la iglesia, sobre todo porque ellos dicen, oye, somos muchísimos los que estamos aquí todavía en la Roma, ¿cómo crees que el buen Diosito nos va a mandar al infierno a todos nosotros que estamos aquí de buena fe? Y a tantos que no conocen a la iglesia, mira, tantos en los países asiáticos, ni modo que el buenazo de Diosito vaya a mandar a todos ellos al infierno. Entonces, haciendo una semblanza interiormente, típicamente como es un católico y como es un modernista en su fuero interno. Los católicos, por definición, tenemos que ser intransigentes en lo que es de fe y por lo tanto se nos queda el hábito de ser intransigentes en muchas otras cosas con este mundo. Porque un intransigente es aquel que no transige, porque transigir es buscar componendas para llegar a un arreglo, para que ambos estemos de acuerdo en, o sea, llegar a una negociación. No, lo que es de fe no se transige, no se negocia, punto. Nosotros los católicos creemos que lo principal o nuestro escudo contra todo es la fe. Y los católicos nos atrevemos a juzgar y a afirmar que cuando se detecta una herejía, aunque el autor sea el aparente papa, pues es herejía, punto. Ahora, típicamente el modernista sí acepta componentes, arreglados y arreglos y bueno, es que en estos tiempos tenemos que adecuarnos a la situación imperante. Los modernistas típicamente valoran el hacer y creen que el hacer los lleva a hacer. Entonces ellos hacen cosas católicas, van a misa los domingos, se ponen a rezar las novenas a la Divina Misericordia, leen vidas de santos, van a las adoraciones litúrgicas, van a sus congregaciones esas donde se ponen en éxtasis recibiendo el Espíritu Santo y hablan en lenguas y hablan. No, espérame, el catolicismo no es hacer, porque ellos podrán hacer muchas cosas pero no saben nada de religión, no saben nada de dogma. Y típicamente el modernista se desentiende de tener que decir cuando algo es herejía, porque para empezar no saben cuándo se transgrede un dogma. Y creen que es cosa de soberbios y de gente que se mete a juzgar el interior de los demás. No, los católicos no juzgamos el interior. Nosotros juzgamos lo que es evidente a los ojos. Ahora, por si tú fueras uno que ya está fastidiado de la iglesia conciliar y crees o has oído hablar del sedevacantismo, ¿por qué deberías de hacerte sedevacantista? Bueno, la primera es porque te interesa salirte del engaño de la iglesia conciliar y porque quizás deseas llegar al fondo de las cosas como actitud de vida. Ahora, si haces esto, no te interesa en lo más mínimo lo que los demás opinen sobre tus creencias religiosas. Vete a saber que si te metes en el sedevacantismo vas a finalmente a conocer la religión que tus abuelos conocieron. Y el punto principal es que te interesa tu salvación.
cosa que no vas a lograr en la secta modernista. Ahora, ¿por qué no deberías hacerte un sedevacantista? Bueno, porque si no tienes la firme y real voluntad de llegar al fondo de las cosas en lo dogmático, en lo moral, en lo litúrgico y por lo consiguiente en todo lo que este mundo te plantea, incluso lo político y la ciencia y bla 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 bla, entonces no te metas. Porque si a ti te preocupa el qué dirán, es decir, si ya dejo de ir a misa los domingos, ¿qué voy a hacer? No, mejor me quedo aquí, que aunque sea ya tengo algo que hacer los domingos. ¿Qué van a decir de mí si ya no voy a misa? Entonces, si a ti te preocupa el qué dirán, no te metas. Si no estás dispuesto a dedicar un buen tiempo a estudiar, a conocer, leer, meditar, aprender y aprender algo que no has quizás conocido, que es el razonar crítica y coherentemente, entonces no te metas. Si a ti te interesa más el hacer, es decir, tengo que hacer, o sea, yo lleno mi vida de hacer, necesito tener las manos ocupadas en algo, un apostolado, una forma de hacer evangelización, entonces no te metas. Y sobre todo si tú piensas que haciendo lo que hagas, Diosito es tan bueno que de todos modos te va a salvar, bueno, no te metas. Ahora, el punto principal del sedevacantismo es, no sé si recuerden la película del 2012 o la película de No Retreat, No Surrender, donde aquí Bruce Lee, ya muerto pues, pero teóricamente aquí hace una aparición y le explica al chico Chicho de la película gacha, qué es lo que tiene que hacer para aprender el verdadero Kung Fu. Y aquí, en la película del 2012, el maestro budista le enseña al alumno Zen lo que tiene que hacer para lograr aprender los principios básicos del Zen. Tienes que admitir que has vivido toda tu vida durmiendo con el enemigo. Y que lo que tú crees saber de catolicismo, de religión, de liturgia, no sirve para nada, y que todo lo que tú creías que habías hecho de bueno en tu vida, los méritos que tú decías que tenías ya en el cielo y que ya te tenían asegurado ahí un tesoro, muy probablemente no estén ahí. ¿Por qué? Porque para que tenga mérito algo de lo que se hace en esta vida, tiene que ser hecho en estado de gracia. Y si tú te has aferrado tercamente a tu modernismo, o sea, no con buena intención, con intención de querer encontrar la verdad, sino no quiero salirme porque aquí estoy muy a gusto, entonces olvídalo, no tienes ningún tesoro en el cielo. Entonces, mientras no estés dispuesto a tirar por la borda lo que has disque avanzado en religión en tu vida, no te metas. ¿Por qué? Porque va a ser para ti peor si te metes a medio estudiar el sedevacantismo y al final, según esto, no te convence, porque a la hora que Dios te juzgue, muy probablemente te va a decir: oye, espérame, tuviste la verdad en tus manos y preferiste quedarte con tus ideas en lugar de profundizar, salir del error y llegar a conocer lo que fue la religión de tus abuelos. Entonces, te puede ir peor en la otra vida, así que si no te estás dispuesto a llegar al fondo del asunto, no te metas, esto no es para ti. Algunas de las ideas o axiomas que rigen los pensamientos antes de transformarse en acciones de muchos de nosotros, los malditos sedes o los despreciables sedes, nosotros creemos que en cuestiones de moral, quien quiere las causas quiere las consecuencias, y nosotros creemos que en modo de vida no debemos de hacer de los medios fines. Procuramos no confundir lo cualitativo con lo cuantitativo y creemos que todo agujero en lo inerte tiende a ensancharse, es decir, que las cosas tienden a ir de mal en peor, sobre todo en lo espiritual. Y creemos que quien puede lo más, puede lo menos, empezando por Dios, por sobre todas las cosas. Ahora, si tú tienes la intención de llegar al fondo de las cosas, no va a ser tu esfuerzo quien lo logre, porque si llegas hasta aquí,
es porque estás de algún modo demostrando, probablemente, que te interesa la verdad para salir del error. Entonces, quien te va a llevar al final del camino, si no le pones obstáculos, no es lo que yo te diga o lo que otros te digan o lo que puedas aprender en YouTube. Te va a llevar el Espíritu Santo, si es que eres dócil y tienes verdadero interés en llegar hasta el fondo de las cosas, tope donde tope, en cuestiones de moral y de dogma. Ahora, los que hemos logrado, los que nos hemos pasado al sedevacantismo, generalmente llegamos porque nos fastidiamos de lo que pasaba en la senda conciliar y probablemente hayamos pasado por la semisecta de los lefebristas. Pero quien finalmente ha rescatado las cosas en estos tiempos, tenemos dos figuras aquí que nos marcan como el fundamento del Otradi, por llamarlo de algún modo. Por un lado tenemos a Monseñor Tuk, Ding Tuk, y por otro lado tenemos a Lefebvre. Monseñor Tuk tiene una pésima fama hoy en día porque fue el que le dio las órdenes a los que luego terminaron siendo los de la secta de los templarios, los de la Santa Faz, estos que en España dijeron que no había papas, se hicieron sedevacantistas, pero siguiendo las iluminaciones de su pastor, que tuvo visiones, Clemente, fundaron finalmente una secta, los de la Santa Faz, y hicieron su iglesia paralela y se nombraron un papa y toda la cosa, pero ellos no son católicos. ¿Por qué? Y vamos a profundizar cuál es la diferencia fundamental entre Monseñor Lefebvre y Monseñor Tuk. Lefebvre, para empezar, detestó el sedevacantismo y lo combatió duramente, expulsó de sus filas a los que eran sedevacantistas y luego se dedicó a hacerles mala fama, porque de sus influencia fue que nos dijeron que éramos unos cismáticos. Entonces, Monseñor Lefebvre reconocía a las autoridades de Roma y reconocía lo que ellos manejaban como la iglesia. Es decir, finalmente Lefebvre decía que esos tipos que estaban en Roma de algún modo eran papas, buenos o malos, pero eran papas, y que eso que ellos manejaban de algún modo era la iglesia, buena o mala, pero esa cosa que se tenía era la iglesia. Monseñor Tuk, por otro lado, dijo que la iglesia carecía de papa y reconoció que el último había sido su santidad Pío XII, y él se empeñó en luchar para la supervivencia de la iglesia, mientras que sabemos que Monseñor Lefebvre en lo que se empeñó fue en asegurar la continuidad de los sacerdotes y los sacramentos tradicionales. Es decir, Monseñor Lefebvre dijo: señores, salvemos la leche, mientras que Monseñor Tuk dijo: hay que salvar la vaca. No sé si me explico en la diferencia. Monseñor Lefebvre le importaron que estuvieran sacramentos tradicionales, no le importó si eran legítimos o válidos. Lo que él quería era que hubiera esos sacramentos que él medio había conocido, y digo medio porque aunque él era obispo y tenía la plena potestad para los verdaderos sacramentos, no le importó mucho de dónde vinieran, si venían de alguien que estaba de acuerdo a la tradición de la iglesia y dentro de la iglesia, o si simplemente tenían los sacramentos. Miran, son los de siempre, si no me preguntan mucho sobre solicitud. Mientras que Monseñor Tuk lo que él hizo fue nombrar obispos para que después estos obispos se reunieran en concilio y con ello nombraran un papa y se tuviera la iglesia íntegra. Entonces, esa es la diferencia del enfoque. Monseñor Tuk quería rescatar la iglesia,
de la destrucción a manos de los modernistas, la Iglesia. Mientras que Monseñor Lefebvre lo que le interesaba eran los sacramentos, que tuvieran forma tradicional nada más. Tan es así que él llamó Operación Supervivencia y siempre dijo que sus obispos al final de los días, o ya cuando Roma regresara a la tradición, irían a poner sus báculos a los pies del Santo Padre, salido de la secta modernista. Entonces son dos visiones totalmente distintas. Monseñor Tuc quería la Iglesia y que sobreviviera la Iglesia a través de una jerarquía que nombraron Papa. Entonces, ¿dónde está la Iglesia? Está donde haya obispos que deseen un Papa, que por lo menos lo deseen, porque hay obispos dentro del tradicionalismo que dicen, no, nosotros no vamos a tener una Iglesia paralela, como las gentes estas se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Entonces hay obispos que no quieren que haya un papa elegido entre los obispos vacantistas. Sobre todo es lo que dijo Monseñor Lefebvre y los que se derivan de su secta, que no quieren crear una iglesia paralela. Entonces, mientras que en la tumba de Monseñor Lefebvre se ve que dice, transmití lo que recibí, sabemos que esto no es cierto, porque lo que él recibió fue una iglesia con un papa infalible en una iglesia indefectible, mientras que él reconoció a una iglesia que había dejado de ser infalible, pero que mañana sería parchada, y eso no es lo que él recibió. Entonces no transmitió lo que él recibió. Él recibió un papa infalible en una iglesia infalible, y no fue eso lo que él transmitió. Que lo vean ahorita con los supervivientes de Lefebvre en la secta fundada por él de los lefebristas. Están en pláticas con Roma, hágame el refabrón cabor. Mientras que y además a Monseñor Lefebvre lo ensalzan como santo y como mártir casi, y como el héroe, el nuevo Atanasio de nuestros tiempos. No, falso. El verdadero Atanasio de los tiempos modernos fue Monseñor Tuc, porque él solo se aventó contra el mundo y lo tildaron de loco y murió pobre, murió abandonado. O sea, el mundo lo abandonó a Monseñor Tuc, y sin embargo de él surgen los obispos verdaderos y válidos que tenemos hoy, que no se han animado a hacer un cónclave. Se han animado en un par de ocasiones, creo, pero ha habido 20,000 problemas ahí, y eso ya lo discutiremos en otra ocasión. Entonces el verdadero Atanasio, o el que salvó la iglesia, porque es el que salvó al obispado, y lo hizo con esa intención, fue Monseñor Tuc.